Hola, mi nombre es Bruna Sosa, soy estudiante del Instituto de Formación Docente de la ciudad de Rivera. Estoy cursando el primer año de la carrera de Magisterio en el grupo Primer Año A. Y en este video les voy a hablar sobre uno de los niveles de análisis lingüístico que es la fonología. Arrancaré el video hablando sobre el objeto de estudio de la fonología. Más adelante hablaré sobre los aspectos del lenguaje. Después daré un concepto más amplio de lo que es fonología y fonética y sus unidades de estudio. Luego les mostraré un video de una entrevista que se le realizó al jugador de fútbol Luis Suárez y en base a esa entrevista voy a hablar sobre la clasificación de los fonemas realizada por el autor Emilio de Alarcos. Y por último voy a hablar sobre la conciencia fonológica y entre los tantos ejercicios que hay para evaluar esa conciencia fonológica voy a hablar sobre uno de ellos. El objeto de estudio de la fonología son los sonidos de la lengua. La lengua junto al habla, según el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, son los dos aspectos del lenguaje. La lengua es un modelo general y constante que está en la mente de los hablantes y el habla es la realización de ese modelo en cada hablante de la lengua. El lenguaje está formado por signos lingüísticos que tienen dos facetas, ¿no? El significante, que es la expresión, y el significado, que es la idea o el concepto que tenemos de ese significante. Los sonidos del lenguaje son estudiados por la fonología junto a la fonética. La fonología estudia el significante en la lengua y la fonética estudia el significado en el habla. Como concepto entonces tenemos que fonología es la encargada de estudiar los elementos fónicos desde el punto de vista de su función en la comunicación lingüística. Y la fonética estudia esos elementos fónicos, pero desde el punto de vista de su producción y de su percepción. Ambas ramas tienen unidades de estudio. La unidad de estudio de la fonología son los fonemas, ¿no? Que es la unidad abstracta que forma parte del modelo de la lengua. Y la unidad de estudio de la fonética es el fono, que es la realización práctica de los sonidos de la lengua y se relacionan obviamente con el habla. Los fonemas tienen rasgos distintivos que los permiten distinguirse entre sí. Se pueden realizar clasificación con los mismos. El autor Emilio de Alarcos realiza una clasificación donde divide los fonemas en vocálicos y consonánticos. Y los rasgos distintivos presentes en esta división son los que están relacionados con la articulación. Los vocálicos son aquellos que cuando al hablar el aire que sale del aparato fonador no encuentra ningún obstáculo. Y los consonánticos son los que al hablar el aire al salir del aparato fonador encuentra obstáculos. Las vocales, los fonemas vocálicos son 5, A, E, I, O y U. Y para clasificarlos él utiliza dos rasgos distintivos, ¿no? Uno es de acuerdo al grado de abertura de la cavidad bucal y ahí él los clasifica en mínima cerrada, en media y en máxima abierta. Y otro es teniendo en cuenta la configuración bucal según se disponga la lengua y los labios. Y acá tenemos a los anteriores agudos y los posteriores graves. Los fonemas consonánticos en el español son 16. Los rasgos distintivos que permiten que estos fonemas se opongan entre sí constituyen un sistema de 5 series y 4 órdenes de localización. Las series son oclusivas, sonoras, fricativas, nasales, líquidas y dentro de las líquidas vibrantes y laterales, según su orden en labial, dental, palatal y velar. Las oclusivas es cuando hay un cierre de la cavidad bucal que no permite momentáneamente la salida del aire. Fricativas es cuando al salir el aire hay una cierta fricción del mismo. Después tenemos a las sonoras, que es cuando suenan las cuerdas vocales, las nasales, que es cuando fluye el aire por la nariz, y después tenemos por último las líquidas, que las líquidas es cuando el aire fluye por la cavidad bucal
Y dentro de las líquidas tenemos a las vibrantes, que es cuando hay una vibración de la lengua, y tenemos a las laterales, que es cuando el aire escurre por los laterales de la lengua. De acuerdo a esta clasificación de fonemas de Emilio Alarcos, elegí algunas palabras citadas en una entrevista por Luis Suárez, el jugador de fútbol, y voy a analizar de esas palabras los fonemas que la componen. El video de la entrevista lo voy a mostrar a continuación, antes de comenzar a analizar los fonemas en las palabras. Era lo que yo me ponía en mente, ¿no? de poder llegar al próximo mundial. Sofi me decía, tenés que llegar y tienen que clasificar a un Uruguay porque el Lauti te tiene que ver jugando un mundial. Y claro, ese mensaje era constantemente previo a los partidos, en el partido, el decir, Lauti te tiene que ver jugar al mundial, te tiene que jugar al mundial, te dolía la pierna, no tenías dolor a nada porque querías llegar al mundial y bueno, por suerte se hizo todo para que Uruguay llegue al mundial y bueno, ahora tener esa suerte, esa ilusión que la voy a disfrutar al máximo, ir a competir, a tratar de ganar, pero disfrutándolo por más que nada por la ilusión, ¿no? de ellos. En la palabra ponía, los fonemas a analizar es el fonema PUP, el fonema O, el fonema N, el fonema I y el fonema A. El fonema PUP es un fonema consonántico de serie oclusiva y de orden labial. El fonema O es un fonema vocálico con una abertura medio en la parte posterior. El fonema N es un fonema consonántico de serie nasal y de orden dental. El fonema I es un fonema vocálico de abertura mínima cerrada y se encuentra en la parte anterior. Y el fonema A también es un fonema vocálico con una abertura máxima y se encuentra en la parte media central. La palabra mente, los fonemas a analizar son los fonemas M, el fonema E y el fonema TUT. El fonema M es un fonema consonántico de serie nasal y de orden labial. El fonema E es un fonema vocálico con abertura media y anterior aguda. El fonema TUT es un fonema consonántico de serie oclusiva sorda y de orden dental. Próximo, en la palabra llegar, vamos a analizar el fonema X, está representado por el fonema, en este caso por la letra doble L, es un fonema de serie fricativa, de orden de serie sonora, en la palabra mundial, y de orden palatal. El fonema después el fonema es un fonema vocálico, un fonema consonántico de orden mínima cerrada y serie sonora, pero de orden en la parte posterior grave. Después tenemos el fonema es un fonema consonántico de serie sonora, vibrante y de orden dental. Y el fonema, la palabra próximo, de la palabra mundial, es un fonema consonántico, está representado por el fonema lateral y es de orden fonema de serie fricativa de orden dental. Letra en la palabra mundial, el fonema U es un fonema vocálico de serie abertura mínima cerrada y se encuentra en la parte posterior grave. El fonema D es un fonema consonántico de serie sonora y de orden dental. Y el fonema L de la palabra mundial es un fonema consonántico de serie líquida lateral y de orden dental. En la palabra constantemente, la letra C está representada por el fonema Q, que es un fonema de serie inclusivo, sordo, oclusivo, sordo y de orden velar. Para terminar este video voy a hablar un poquito sobre conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es el conocimiento que tiene el sujeto de las propiedades fonológicas del lenguaje que le permite identificar y discriminar palabras. O sea, es la capacidad consciente de manipular segmentos de las palabras, ya sean las sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas. En la actualidad, la conciencia fonológica y el lenguaje se relacionan, ya que algunas formas de conocimiento metafonológicos son previos, se adquieren previo a la lectura y favorecen el aprendizaje del lector,
mientras otros conocimientos metalingüísticos son consecuencia de dicho aprendizaje. Para concluir el video, elegí un ejercicio para evaluar la conciencia fonológica en los niños, que es el ejercicio del conteo de sílabas. En este ejercicio lo que se hace es separar la palabra en sílabas, y para hacerlo se utiliza las palmas de las manos. Entonces, por ejemplo, en la palabra escuela, al separar en sílabas con las palmas sería escuela. Bueno, eso es todo. Por acá termino mi video de análisis de uno de los niveles de análisis lingüístico, de la fonología. Y nos encontramos en el próximo nivel. ¡Chao!